Me llamo Lisa Marie Collins. Morí a los 38 años, un frío martes de enero, detrás de un contenedor de basura en Cleveland. No siempre fue así. Tenía un pequeño apartamento en la zona oeste. Trabajaba de recepcionista para un dentista, el Dr. Albrecht. Tenía un gato grande y peludo llamado Pachis, y mi mayor preocupación por aquel entonces era pagar el seguro del coche a tiempo, como todo el mundo. Pero entonces todo se desmoronó. No fue una sola cosa grande. Fueron 100 pequeñas cosas, una tras otra, como fichas de dominó que no puedes parar. Lo último que recuerdo fue el frío. Era un frío diferente, un frío profundo que me atravesó el abrigo, la piel y se me metió en los huesos. Había encontrado un pequeño espacio detrás de un gran contenedor verde, con la esperanza de que bloqueara el viento. Apreté las rodillas contra el pecho, intentando hacerme más pequeño. Los sonidos de la ciudad se silenciaron. Estaba tan cansado, tan cansado. Recuerdo pensar en los panqueques del domingo de mi mamá, en el olor de la masa al tocar la plancha caliente. Era el recuerdo más cálido que tenía, y me aferré a ese pensamiento. Entonces cerré los ojos y me dejé llevar. Y entonces, nada. El frío se había ido. El dolor de estómago por el hambre, el dolor en los huesos, todo había desaparecido. Ya no me dolía. Me sentía ligera. Abrí los ojos, pero no con mis ojos de verdad. Es difícil de explicar, solo estaba consciente, y flotaba suavemente como una pluma en el aire. Miré hacia abajo, y allí estaba ella, yo, una mujer acurrucada con un abrigo sucio, con el pelo enmarañado por la nieve. Y no sentí lástima por ella. Ni siquiera me sentí triste. Me sentí separada, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. Todo el dolor, toda la vergüenza de estar en la calle, estaba ligado a ese cuerpo, no a mí. Ya no. El ladrillo gris y sucio del callejón empezó a difuminarse. Las sirenas lejanas y el estruendo de los camiones se desvanecieron en un suave y apacible zumbido. Todo se estaba volviendo suave. Los bordes afilados del mundo se derretían. Era como quedarse dormido estando completamente despierto. No tenía miedo, por primera vez en años, no tenía miedo. Me sentía seguro. Entonces sentí calor. No era como el sol en la piel. Era un calor interior, una sensación de ser conocido, completamente conocido y amado. Era un amor que también era una luz frente a mí. La grisura comenzó a aclararse. Una luz hermosa y brillante comenzó a crecer, no me lastimaba los ojos. Era suave y poderosa a la vez, como ver el amanecer sobre las nubes. Oro, blanco y colores que nunca había visto, todos arremolinándose. Estaba vivo. Dentro de la luz, pude ver a un hombre. No era una pregunta ni una suposición, en cuanto lo vi, mi alma supo que era Jesús. Simplemente lo supe. Era un conocimiento más profundo que hechos o pensamientos, como recordar mi propio nombre. Él estaba allí. No se parecía a ninguna imagen que hubiera visto en las Biblias de iglesia de mi infancia. Era más alto. Su túnica era sencilla, de un blanco cremoso y brillante, como luz pura tejida en tela. Pero su rostro no lo puedo olvidar. Era fuerte y tierno. Y sus ojos, eso es lo que más recuerdo. Sus ojos no eran de un solo color, como el azul o el marrón. Lo eran todo. Estaban llenos de un amor tan poderoso, tan absoluto, que parecía la fuerza misma que mantenía unido el universo. Y todo ese amor, todo ese poder, me miraba fijamente. A mí, Lisa, la mujer sin hogar del callejón, aquella a la que la gente apartaba la mirada, aquella que se sentía invisible. Al principio no dijo ni una palabra. Solo me miró, y en su mirada, toda la suciedad, toda la vergüenza, todos mis fracasos, todas las veces que me sentí inútil, se desvanecieron.
Era como si me hubieran dicho mentiras, y él me estuviera mostrando la verdad sin decir una sola palabra. Se me llenaron los ojos de lágrimas, no eran lágrimas de tristeza, sino sollozos de alivio profundos y estremecedores. Lágrimas de ser encontrado. Era la sensación de volver a casa después de estar perdido en un bosque oscuro durante muchísimo tiempo. No tuve que dar explicaciones ni enumerar mis pecados. Él lo sabía todo, hasta el último detalle, y aún así me amaba. Me amaba por eso. Vio mi verdadero yo, la persona que fui creada para ser bajo todas las capas de dolor y miedo. Finalmente, él habló. Su voz no era fuerte, pero lo llenó todo. No era solo un sonido que se escucha con los oídos, era un sentimiento que resonaba en mi alma, como la música más hermosa y las palabras más tiernas en una sola. Dijo, «Bienvenido a casa, hijo mío». Y me derrumbé. Murmuré algo así como, «Siento mucho haberlo estropeado todo». Sonrió, una sonrisa dulce y amorosa que hizo que la luz a su alrededor brillara aún más. «Todo está bien», dijo. «Aquí no hay condenación, solo amor». Sentí una pregunta formándose en mi mente, no en palabras, sino como una sensación de confusión. ¿Por qué? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tuve que pasar por esto? ¿Por qué algunas personas tienen tanto y personas como yo no tienen nada? ¿Por qué existe la pobreza? No tuve que preguntar en voz alta. Él lo sabía. Extendió la mano y el espacio a nuestro alrededor cambió. Ya no era solo la hermosa luz, estábamos en otro lugar. Una visión, pero yo estaba en ella. Dijo, «Mira», y vi una calle concurrida. La gente corría con sus teléfonos, cargando bolsas de compras, sin reparar en un hombre sentado en la esquina con un cartel de cartón. Era invisible para todos los que pasaban. Lo veían directamente. Entonces una joven se detuvo. Una estudiante universitaria con una mochila pesada, preocupada por el dinero o las clases. Revisó su billetera, sacó unos $, se arrodilló y se los dio. Pero lo que hizo después fue lo que importó, lo miró a los ojos y le dijo, «Que Dios te bendiga. Espero que tengas un mejor día». El hombre levantó la vista, sorprendido, con lágrimas en los ojos. «Gracias. Gracias por recibirme», dijo. Jesús se volvió hacia mí. De ese pequeño acto de ver a alguien, de tratarlo con dignidad, dijo en voz baja, emana una oleada de gracia. Lo vi, una ola de luz dorada y brillante surgió de esa mujer y ese hombre, inundando toda la calle. Todos cambiaron de repente. Un hombre a punto de ser grosero con una cajera se ablandó. Una mujer decidió llamar a su madre tras semanas de silencio. Un empresario, conmovido por esa ola invisible, depositó $20 extra en una olla de donaciones, sin pensarlo. Lo que llaman pobreza, dijo Jesús, en la tierra es una gran tragedia. Es el resultado de sistemas desestructurados, del miedo, de corazones cerrados a mí y entre sí. No es mi voluntad, pero es una condición que permito, porque crea el escenario para los mayores milagros. Luego la visión cambió nuevamente, mostrándome una enorme y hermosa mansión llena de arte y muebles costosos. Un suave arrastrar de pies detrás de mí, el taconeo en el suelo del escenario, y luego su voz, ¿crees que esto es el infierno? No lo es. Es un ensayo. Me di la vuelta y allí estaba de nuevo, Michael Jackson, pero esta vez sin disfraz ni maquillaje, solo un hombre. Sin focos, solo un alma desnuda. Me miró y dijo algo que jamás olvidaré, aquí es donde las canciones rotas vienen a sanar. La tuya es una de ellas. En ese momento, supe que no me estaban castigando, me estaban invitando a recordar quién era antes del ruido. No sé cómo explicarlo sin parecer loca, pero después de que dijera, el tuyo es uno de ellos, el silencio se convirtió en un latido. No fuerte, solo suave y constante, y era mío. Podía sentirlo, no en mi pecho, sino en el aire que me rodeaba.
Era como si mi alma volviera a latir. Entonces la música volvió, pero diferente esta vez. No era dolorosa ni caótica. Era mi infancia. Oía a mi papá poniendo Stevie Wonder en la cocina. Oía a mi mamá tararear mientras me cepillaba el pelo. Oía mi propia voz, a los 8 años, cantando con un cepillo y creyendo, por un instante, que podía ser más que suficiente. Me quedé allí, abrumada. Entonces escuché mi nombre, Ria. Esta vez no era Michael, era mi voz llamándome, y resonó en el espacio como un canto sagrado. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que casi me destrozó de la mejor manera. Este lugar no solo me mostraba la verdad, me permitía escuchar las partes de mí que había abandonado, las partes que creían, que confiaban, que lo sentían todo plenamente. Caí de rodillas, con las manos temblorosas, y susurré, ¿por qué me haces esto? Fue entonces cuando volvió a acercarse. Michael se arrodilló a mi lado, tranquilo, serio, y dijo algo que nunca olvidaré, porque la música nunca miente. Y el alma tampoco, pero la gente sí. No me acusó. No me avergonzó. Simplemente me miró como si alguna vez hubiera cometido el mismo error. Le pregunté, ¿estás atrapado aquí? Sonrió levemente y dijo, no, no estoy atrapado, simplemente no he terminado. Eso me impactó profundamente. Significaba que este lugar no era una prisión, era un lugar para procesar, para terminar, para encontrar los versos no escritos de nuestras vidas. Y de alguna manera, supe que no estaba allí solo para observar, estaba allí para escuchar. Hubo un momento, quizás 5 minutos, quizás 5 horas, la verdad es que no lo sé, en que todo a mi alrededor se oscureció con un cálido resplandor naranja. Parecía la luz de una hoguera, pero no había calor ni humo, solo una niebla dorada que se movía como aliento. Entonces lo vi bailar. Sin música, sin focos, solo descalzo en un escenario infinito de ceniza y espejos. Era Michael, pero no actuando, sino expresándose. Cada movimiento tenía una especie de tristeza, como si intentara desenredar algo dentro de sí mismo con cada giro, cada paso, cada pausa temblorosa. Y aunque no sabía cómo, sentí lo mismo que él. No estaba presumiendo, estaba rezando. No era un moonwalk. No era coreografía. Era como si su alma finalmente bailara para Dios, no para las cámaras. Y lloré, no porque fuera triste, sino porque era sincero. Se detuvo y se quedó en silencio. Luego me miró y preguntó, ¿sabes cuánta gente actúa cada día de su vida y lo llama amor? Asentí lentamente. Él susurró, yo también. Entonces la niebla de fuego empezó a elevarse, rodeándolo, casi protegiéndolo. Di un paso al frente y me ofreció la mano. La tomé. Su piel se sentía cálida, como la luz del sol sobre un vinilo viejo, familiar y frágil. Dijo, la gente pensaba que estaba escapando a través del baile, pero estaba tratando de regresar. ¿A qué? Pregunté. Miró hacia arriba. A mi sonido original. Me impactó como un rayo. Cada uno de nosotros tiene un sonido original, una canción soul, antes de que el mundo nos enseñe a ocultarla. Ese momento me hizo preguntarme, ¿qué había enterrado bajo roles, títulos, filtros? ¿Por qué había olvidado moverme? Y cuando me soltó la mano, supe que no estaba allí solo para observarlo, me pedían que me recordara a mí misma. Tras disiparse la niebla de fuego, nos sentamos en el borde del escenario, él y yo, como dos viejos amigos que acaban de terminar de contar historias en la oscuridad. Sin público, sin ruido, solo un silencio aterciopelado y una tenue iluminación roja. Entonces me preguntó algo que me dejó conmocionado, ¿estás listo para escuchar ahora? Parpadeé. ¿A qué? Inclinó la cabeza. No qué, sino quién. Hice una pausa, y entonces lo comprendí. Se refería a mí. Todos estos años había estado avanzando, esforzándome, creando contenido,
buscando relevancia, impresionando a gente que ni siquiera sabía mi segundo nombre. Había escuchado la voz de todos menos la mía. Miré hacia abajo y susurré, creo que olvidé cómo suena. Se acercó, puso su mano suavemente sobre mi corazón, no físicamente, pero se sentía real, y dijo, ella sigue ahí. Nunca se fue. Simplemente se quedó en silencio para que pudieras escuchar a la multitud. Esa línea se sintió como un rayo en cámara lenta, ella simplemente se quedó en silencio para que pudieras escuchar a la multitud. Y ahora la multitud había desaparecido. Se levantó y empezó a caminar entre las sombras tras la cortina. Entré en pánico. Espera, ¿te vas? Se giró. No fui yo quien te trajo aquí. Solo era a quien escuchabas. Las lágrimas me rodaban por la cara. ¿Pero por qué yo? Hizo una pausa. Porque alguien ahí fuera necesita escucharte. Y así, sin más, se fue. Sin desvanecimiento, sin salida dramática, solo silencio. Y por primera vez en mi vida, ese silencio no me asustó. Lo sentí sagrado. ¿Quieres la verdad? Cuando vi sus ojos, de verdad los vi, algo cambió en mí para siempre. No eran los ojos de los carteles ni de las entregas de premios. No eran brillantes ni pulidos. Eran humanos, profundos, oscuros, complejos y llenos de una tristeza silenciosa, no culpa, sino arrepentimiento. Le pregunté algo que me había estado pesando desde el momento en que lo reconocí, ¿sientes que has fracasado? Él no se inmutó, simplemente me miró y dijo, confundí el amor con el aplauso. Eso me impactó. No estaba siendo poético, lo decía en serio. Cada vez que aplaudían, pensaba que yo importaba. Y cada vez que no, pensaba que había desaparecido. Me quedé sin palabras porque en el fondo yo también había estado haciendo lo mismo. Miró más allá de mí, casi a través de mí, y dijo, no te enseñan a dejar de bailar una vez que cae el telón. Así que algunos seguimos bailando mucho después de que termina la música. Se le quebró la voz. Quería hacer feliz a la gente, pero olvidé cómo sentirme completo. Ese momento no fue como un homenaje a una celebridad, fue como una confesión, no de perdón, sino de liberación. Me miró por última vez y dijo, por favor, diles que no tienes que ganarte el amor. Solo tienes que volver a él. Entonces sus ojos brillaron, no con lágrimas, sino con claridad, como si tal vez al decirme esto, estuviera un paso más cerca de volver a casa. Y de alguna manera, yo también lo estaba. Después de que desapareció, pensé que todo había terminado. Pero el escenario seguía en pie, y aún podía oír una música tenue que sonaba desde algún lugar lejano tras las cortinas. Entonces, el foco se desvió, no hacia mí, sino hacia las filas de personas sentadas en las sombras. No las había visto antes. Sus rostros estaban apenas iluminados, cada persona sentada completamente inmóvil con diferentes atuendos, vestidos de novia, trajes de negocios, uniformes escolares, incluso brillantes trajes de escenario como estrellas del pop. Ninguno se movió. Tenían los ojos muy abiertos, pero distantes, como si contemplaran un recuerdo ineludible. Me susurré, ¿quiénes son? Y una voz, no la de Michael esta vez, sino algo más antiguo, más profundo, respondió con dulzura, esos son los papeles que nunca dejaron de interpretar. Me tomó un segundo comprenderlo. Estas personas no estaban atrapadas por el fuego, estaban atrapadas por su identidad. Habían interpretado una versión de sí mismos durante tanto tiempo que no sabían cómo quitarse el disfraz, incluso después de que su cuerpo hubiera seguido adelante. Pasé lentamente junto a ellos. Algunos parecían influencers, otros, predicadores, madres, políticos. Una parecía una niña con una tiara, congelada en una pose. Me impactó a oleadas. ¿Cuántas veces había seguido actuando solo para que los demás se sintieran cómodos? ¿Cuántas veces había sonreído solo para mantener la ilusión?
Y ahora estaba entre quienes habían olvidado cómo ser auténticos. Volví a ponerme la mano en el pecho y susurré, no quiero acabar así. Y desde arriba, sentí calor, como si alguien me oyera, como si no hubiera ido demasiado lejos. Y tal vez, solo tal vez, estaba empezando a despertar, no en cuerpo, sino en verdad.